La palabra dice, no, nunca más se oirá en ti violencia en esta tierra, en esta casa, en esta familia. Ahora nunca más se oirá violencia, ni destrucción, ni quebrantamiento en este territorio, sino que a tus muros llamará salvación y a tus puertas alabanza. Gloria al Santo. Dele un aplauso al que vive y reina. Gloria al Señor. Gloria al Santo. Oh, Él es poderoso. Puede sentarse, mi amado hermano y mi amada hermana. El Rey de Gloria vive, reina, es poderoso. Y yo quiero invitarlo a que usted en esta noche pueda... a veces tenemos pensamientos, ideas que vienen a nuestro corazón, ideas del mundo. ¿Cuáles son esas ideas del mundo? A veces el mundo nos dice que vivamos un día a la vez. Cierto que usted ha escuchado esa expresión, un día a la vez. Y ciertamente de que a veces hay que vivir un día a la vez. Pero tenemos que entender de que un día a la vez también tiene que ser un planteamiento al futuro. ¿Qué trae el futuro? El futuro, para nosotros sabemos cuál es el futuro, ¿verdad? Pero mientras llegamos a esa realidad, mientras llegamos a esa verdad, es necesario que el día a la vez lo vivamos conforme la palabra, conforme la verdad, conforme los propósitos del reino. Hoy quiero traerle un mensaje que le he titulado Atalayas sacerdotales que ponen un límite al enemigo. Y diga conmigo, atalaya sacerdotal que pongo límite al enemigo. No sé si usted alguna vez le dijeron que el hombre llega hasta donde la mujer le deja llegar, ¿verdad? ¿Alguna vez le dijeron eso? Sí, bueno, el enemigo va a llegar hasta donde usted le permita llegar. El enemigo se va a apropiar de lo que usted le permita tomar. El enemigo va a tocar hasta donde usted le permita tocar. El enemigo, es usted quien le pone límite al enemigo. No hay nadie más en esta tierra que le pueda poner límite al enemigo, porque el empoderado, al que Dios ha llamado a estar empoderado de su tierra, de su territorio, de su familia, es usted, nadie más que usted. Y eso es importante que nosotros sepamos, que somos atalayas sacerdotales para ponerle un límite al enemigo. Amén. Ahora, Dios ordenó un tiempo para cada mes. Y Dios ordenó un momento. Dios ordenó la palabra dice en el Salmo 19 que un día emite que palabra a otro día, para que las cosas se ordenen, para que las cosas pasen, para que las cosas sucedan. Entonces, Dios ordena los tiempos, y para cada mes hay un tiempo, hay una ventana, hay una bendición, hay un ejército angelical que se mueve para cada mes, y para cada mes hay una tribu que está empoderada, que se le da autoridad, que se le da nivel de reino, que se le da gloria, que se le da poder. Y para este tiempo, para este momento, entre el 15 de octubre al 15 de noviembre, es la tribu de Leví la que Dios ha abierto una ventana, y los ejércitos están favoreciendo a la tribu de Leví. Y esto, ¿quién era Leví? Leví era el tercer hijo de Jacob. Era el tercer hijo de Jacob. Pero además, Leví significa unidad, unido. O sea que en este momento nosotros tenemos que tener unidad de espíritu. Aunque a mí hay cosas de un hermano que no me agrada, o situaciones en las que he estado involucrado con alguna persona que no me agradan, pero en el reino tengo que estar en unidad en este tiempo, en este mes, en esta ventana. Los ejércitos angelicales se mueven en la unidad. Si usted no está procurando la unidad, el enemigo lo va a derribar, el enemigo va a conquistar lo suyo, su territorio, porque usted no está procurando cubrir el terreno, cubrir la familia, cubrir el lugar, cubrir a la congregación aquí donde usted se está congregando. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la tribu de Leví significa unido. Ahora, los levitas tenían 3 asignaciones específicas. Número 1, ellos tenían la asignación de enseñar la palabra. Tenían que agarrar los rollos de la palabra y enseñarlos a la gente. Tenían que dedicar tiempo a estudiar la palabra para poder enseñarla a las personas. Ninguna persona que quiera enseñar a alguien le va a enseñar solo porque sí, ¿verdad? Sino que tiene que comenzar a meterse a las profundidades de la palabra. Esa era la primera asignación que tenían los levitas. La segunda asignación que tenían los levitas era poner incienso en las oraciones. Usted sabe qué es incienso, mis hermanos. Verá que nosotros es un humo, ¿verdad?
Es algo, una fragancia, es algo delicioso, pero el incienso son nuestras lágrimas, son nuestras oraciones. A esas oraciones que la gente ya hace, nosotros, la gente de la iglesia, el pueblo de la iglesia, en este tiempo, en esta ventana bidimensional, tiene que estar poniendo incienso, es estar orando. A la oración que hace la gente, nosotros le agregamos más incienso y presentamos la petición, la rogativa, lo que la gente está pasando ahorita en Honduras. Nosotros, la iglesia, porque estamos en esa ventana bidimensional, le agregamos las oraciones de súplica, la rogativa, con gemir de nuestro espíritu, para que los milagros sucedan. Esa era la segunda asignación de los levitas, pero tenían otra asignación, y era presentar ofrendas. A los levitas se les había dado la autorización y se les había puesto esta asignación. Presentar ofrendas no solamente es como acabamos de pasar las testitas para allá. No, presentar la ofrenda tiene una connotación bien interesante. El mismo Jesús se sentaba a ver todo el proceso de cómo se estaba ofrendando. Porque en el momento de la ofrenda, el Señor no está viendo la persona, está viendo el corazón de la persona. Si es un corazón despojado. De hecho, la palabra dice que el dador alegre es el que es bendecido. El dador alegre es el que es prosperado. El dador alegre es el que se levanta. Entonces los levitas tenían esa asignación de presentar las ofrendas. Las ofrendas no solo era dinero, eran cosas, eran asignaciones específicas, era levantamiento, era una dedicatoria, era el plan de Dios. Además de eso, usted y yo somos la ofrenda que nos presentamos por esta nación. Esta nación, mire, déjeme decirle, todo lo que hemos vivido son juicios. Yo le he pedido al Señor que haya arrepentimiento en el corazón de la gente. ¿Sabe por qué? Porque lo que el Señor está trayendo también, usted vio cómo esos ríos se desbordaron. ¿Por qué cree? Porque hay entierros de brujería, hay entierros, hay maldiciones que el Señor las arrancó y las está sacando. Porque esta nación tiene que quebrantar esa violencia. En el área de Choloma, ya días venimos oyendo de las noticias. Choloma cada ratito hay muertos. Entonces el Señor tiene que arrancar y hacer juicios, amados, en favor de la sangre que ha caído sobre estos lugares. Y si usted se ha dado cuenta, el Señor va a traer juicios, no solamente con agua, el Señor va a traer juicios con temblores. Estaba leyendo una noticia hoy que cada 26 segundos la tierra palpita y los científicos no saben por qué. ¿Qué le dice eso? La tierra gime. La tierra gime. Los cristianos cuando, mire, la gente dice la iglesia está dormida. Yo no veo la iglesia dormida. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que el pueblo de Dios está manifestándose solo en la intimidad de su casa. La gente tiene que abrir su boca desde las plazas, desde las calles, desde las avenidas y comenzar a declarar la gloria de Dios. Cae sobre la nación y cae sobre las naciones de la tierra. Es el pueblo de Dios el que es la voz que sale. La gente no va a escuchar la voz de Dios. La gente va a escuchar reggaetón, la gente va a escuchar todo tipo de cosas, pero la voz de Dios solo la escucha a través de un pueblo que se levanta, un pueblo que se activa. Entonces la tercera asignación de los levitas es presentar las ofrendas. Y Dios, amados, nos ha dado grandes promesas desde el inicio de los tiempos. Desde antes que este mundo existiera y fuese, Él ya había dejado sus promesas vivas para cada uno de nosotros. Así de que el Señor le dio una piedra a cada una de las tribus. ¿Cierto o no es cierto? Si usted lee el libro de Apocalipsis, a cada tribu se le delegó una piedra. Pero curiosamente al pueblo de Israel, a la tribu de Israel, a esa tribu de Leví en Israel, le dio 12 piedras. Porque la vestimenta del sacerdote era para que tuviera 12 piedras. ¿Qué le dice eso de este momento? Dios les va a traer las riquezas a nuestra vida. Pero además de darle 12 piedras, los levitas tenían 2 piedritas adicionales acá. Una que se llamaba Urim y la otra que se llamaba Tumim. ¿Han leído eso ustedes en la palabra? Bueno, me alegra. Entonces, en total, los levitas, en vez de tener una piedra por tribu, ellos tenían 14 piedras. 14 es un número peculiar. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra que desde David hasta las generaciones de Jesús habían 14 generaciones. 14 es constituido por 2 números. El doble 7, ¿sabía? 7 es perfección, entonces es doble perfección. Este es el momento en que nosotros nos perfeccionemos en la palabra, nos perfeccionemos en el amor, nos perfeccionemos en el perdón. Esta es la ventana abierta para eso, amado.
Si hay algo que en su vida no le ha permitido perdonar, este es el momento que usted tome su bendición perdonando. Arrebate lo suyo. El enemigo va a seguir atacando la familia por la falta de perdón. Son principados generacionales que se levantan. Pero si usted entiende que esta ventana se abrió, déjeme decirle, y esto es interesante, estaba leyendo el otro día sobre la invocación de ángeles que hacen las tinieblas. Y resulta que para invocar a unos ángeles que se mueven en este tiempo, a las 3 de la tarde, los invocan con el Salmo 145. ¿Qué le parece? Las tinieblas usando la palabra para hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque los portales bidimensionales son lugares donde transita lo espiritual. Por ellos entra el espíritu y por ellos entran los espíritus satánicos. O sea, cuando las puertas bidimensionales se abren, los brujos saben, y por eso es que el 31 todo lo que acontece, ¿verdad? Ellos están alertas y comienzan a hacer invocaciones y ellos invocan. Entonces ese lugar por donde pasan los espíritus santos, el espíritu de Dios, y pasan los espíritus, los ángeles del reino de los cielos, también es un lugar que usan, porque es la misma puerta por donde van a pasar. Por eso el alerta, por eso ellos hacen ayunos largos. Pero ¿qué del pueblo de Dios que conocen y saben los ataques que el enemigo tiene? Entonces, una de nuestras asignaciones en este momento, para este tiempo, en esa puerta bidimensional, amados, es que nosotros realmente sepamos que tenemos que perdonar, sepamos que tenemos que tener libertad. El enemigo va a seguir tocando nuestras vidas hasta que nosotros le demos un límite. Amén. Hasta que nosotros le pongamos un hasta aquí. Hasta que nosotros le digamos, de ahí para allá, mijito, haga lo que quiera, pero de ahí para acá no nos puede tocar. Usted le pone límite, porque usted es el sacerdote y usted es la persona llamada a poner ese límite al enemigo. Amén. Quiero hablarle de Jesús en Mateo 16, 17. Quiero que vaya allá la palabra. Mateo 16, 17. Cuando lo tenga me dice amén. Mateo 16, 17. Muy bien, ¿qué nos dice la palabra ahí en Mateo 16, 17? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, ¿hijo de quién? De Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, ¿qué le dice el Señor? Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Repitámoslo juntos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te digo, y a ti te digo, y a ti te digo, dice el Señor, que sobre esta roca, no le estaba diciendo el lugar, no le estaba hablando del espacio, no le estaba hablando del tiempo, le estaba hablando de una dimensión en que Él es la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Y sobre Él, sobre su enseñanza, sobre su autoridad, se iba a edificar esto que llamamos iglesia. No le estaba diciendo a Pedro literalmente, esta es la basílica donde van a estar todos los santos que conocemos. No le estaba hablando de eso, le estaba hablando de una dimensión espiritual. Y por eso le dijo, y yo te digo, Pedro, sobre esta roca edificaré. Así que yo quiero hablarles, porque para ser atalayas sacerdotales que ponen un límite, quiero hablarles de piedras, quiero hablarles de rocas, pero no de los mayas, no de las pirámides de Egipto, no, les quiero hablar de piedras. ¿Por qué Dios usa las piedras? ¿Por qué Dios habla de piedras? ¿Por qué Dios mantiene esta simbología para que nosotros la entendamos? Pero para poder ir allá, yo quiero llevarlos a Apocalipsis primero. En Apocalipsis, déjenme revisar acá. Apocalipsis 2:17. Porque Dios nos ha dado grandes promesas y hay una que está pendiente para nosotros todavía, que la vamos a alcanzar en su momento. ¿Qué nos dice Apocalipsis 2:17? ¿Pudiese alguien leerla? ¿Qué dice Apocalipsis 2:17? ¿Pudiese alguien leerla? Amén. Tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia.
Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿Darnos qué? Una piedrecita. Pero usted dirá, si en el cielo no vamos a comer, en el cielo no hay hospital, como dijo la canción, en el cielo no ocupamos luz porque Él es la luz. ¿Para qué Dios nos va a dar una piedra? ¿Cuál propósito tiene eso? O sea que el Señor nos está hablando de la importancia que tienen algunas cosas simbólicas. Ahora yo quiero que usted vaya aún más allá en Ezequiel 1, 26, 28. Ezequiel 1, 26, 28. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Qué dice la Biblia acerca de las rocas, acerca de las piedras? Le pido al Señor que esta palabra que voy a dar en esta noche sea una palabra de bendición y que marque un antes y un después en sus familias, en sus vidas. Gloria al Señor. ¿Qué nos dice Ezequiel 1:26? Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de ¿qué? Que parecía ¿qué? ¿De qué parecía? Piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado. ¿Qué había en el trono? ¿De qué era el trono? De piedra de zafiro. ¿Ve la importancia de las cosas? ¿Ve la importancia de las piedras? Pero aún más adelante quiero llevarlo a otra palabra. Siempre en Ezequiel 28, 13 y 15. Ezequiel 28, 13 y 15. Cuando lo tenga me dice amén. Ezequiel 28, 13 y 15. ¿Qué nos dice? Las primeras dos palabras, ¿cuáles son? Perfecto. ¿Qué dicen las primeras dos palabras? Perfecto era. Ajá. En todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que salió en ti maldad. Ajá. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Amén. Te enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Mire qué tremendo. Todo lo que está diciendo. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Fíjense de que Satanás es conocido como Luzbel. Y hay un grupo de hombres en la tierra y mujeres que se hacen llamar a sí mismos luceferinos. Algo así, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Y hablan de la luz. Y hablan que la luz llega, que la luz se posiciona, que la luz trae, que la luz pone, etcétera, etcétera. Quiero recapitular en ese versículo que estamos leyendo. Solo quiero confirmar algo. En la versión Reina Valera nos dice, en el versículo, quiero que vayamos al versículo 26. Permítame, antes de ir al versículo, antes de ir ahí, permítame un segundito. Es que quiero llevarlo a esta palabra. Quiero llevarlo a esta palabra. Estamos en 28, 13 y 15. Quiero que veamos el 14. Sé tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de ¿qué, mis amados? Te paseabas. Pero hay una versión, en la versión 1960, Reina Valera, que dice, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, en toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de piedras. Dice que en el Edén
Mire qué interesante esa versión. ¿Qué quiero decirle con esto? Antes de que usted y yo naciéramos en este mundo, el Señor ya había creado el tiempo y el Señor ya había creado los minerales, el reino mineral, las piedras preciosas con un propósito, con una razón, con una realidad. Y en ese lugar, en el Edén específicamente, Él ya había colocado al ángel de la mañana, que es Satanás. O sea, las piedras ya habían sido hechas. Dios le da una importancia a lo que son las piedras. Dios le da una razón importante a las piedras. ¿Por qué Dios hace esto? Tenemos que darnos por entendido que el mundo mineral había sido creado antes de nosotros, con propósito. Si usted se fija, nuestros celulares, todos los celulares, la pantallita de vidrio es hecha de un mineral. ¿Sabía usted? Y que aquí en nuestra nación hay de ese mineral y que lo exportan para poder hacer las pantallitas. Es un mineral. ¿Qué importancia tienen los minerales en la vida de las personas y qué importancia tienen las piedras en la vida de los hombres y de las mujeres en el reino de Dios? ¿Por qué Dios usa esta simbología? El trono de Dios está sobre piedras. Los actos proféticos se hacen sobre piedras. Jacob, dice la palabra, que llegó a un lugar y se acostó sobre una piedra y que ahí tuvo una visión. ¿Qué pasó en ese lugar? ¿De qué trataba la visión? Él miró ángeles que bajaban y ángeles que subían. O sea que el Señor le permitió que simbólicamente tuviera la visión de lo que es el reino de Dios y dijo, este lugar no es más que otro lugar que casa de Dios y puerta del cielo. El Señor le puso ahí en ese lugar donde acostó su cabeza un límite y le demarcó una nueva estación a la vida de Jacob. Las piedras, el Señor las pone por simbología constante en nuestras vidas. Las piedras, sobre las piedras se presentaban ofrendas. Jacob en ese momento prácticamente era una ofrenda para el Padre. Ahora, cuando nosotros estamos ubicados realmente en la tierra y entendemos que la única roca donde nosotros tenemos salvación es Cristo, entendemos la razón de por qué Jesús le dijo a Pedro que sobre esa roca se edificaría su iglesia. Ahora, cuando vienen las batallas, cuando viene la prueba, cuando vienen los problemas, yo quiero que usted se transporte mentalmente a la vida de David. ¿Qué pasó con David? Él usó ¿qué? Piedras para vencer al gigante. Él usó piedras. La palabra dice que Daniel tuvo una visión y en la visión vio una roca gigante que destruía la imagen. O sea, el Señor siempre nos pone la importancia y la simbología de las piedras para que entendamos por qué hay cosas y por qué hay circunstancias y hay situaciones que Él nos va a llevar a tener, a ver nuestra realidad y a ver nuestro propósito y objetivo en la tierra para determinar un tiempo. Y por eso les he hablado de las piedras, porque el Señor ha puesto en nuestros corazones con mi amada esposa que para este tiempo, para esta dimensión, para esta época, para este tiempo entre octubre y noviembre, hay que hacer un acto profético en esta dimensión y en esta oportunidad para delimitar al enemigo. Y con permiso de la sierva, no sé, yo se los quiero decir cuál es el acto profético que Dios ha puesto que nosotros hagamos para ponerle un límite al enemigo en nuestras vidas en este tiempo y en esta dispensación. Así que para ello yo quiero que vaya usted a Jeremías 43:9. Dice Jeremías 43:9 lo siguiente: toma con tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá. ¿Qué ordenanza le está dando el Señor a Jeremías? Que agarre unas piedras. ¿Cuál es la enseñanza? Y la orden es que agarre unas piedras, que tome unas piedras para que lleve a cabo un acto profético. Entonces, si usted se da cuenta de la simbología de lo que hemos hablado, David venció al gigante con tirarle piedras. La resurrección de Lázaro fue al remover la piedra. Mire qué interesante, cuando la piedra fue removida en la resurrección de Jesucristo. La nueva Jerusalén está fundamentada sobre una piedra. La palabra dice que nosotros somos piedras vivas, ¿cierto?
Entonces, le he hablado todo esto porque la inspiración del Señor es que nosotros hagamos un acto profético del cual yo quiero hablarle en esta noche. Y para ello, vamos a 1 Samuel 7:12. 1 Samuel 7:12. Mire, todo lo que estamos viviendo en nuestro país le ha llegado a la gente que no ha querido entender, amados. A la gente que no se ha querido arrepentir. La gente que no ha querido buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La gente que su diversión ha sido el tomar, el bailar, el vivir la vida, el vivir un día a la vez y no buscar el reino de los cielos. Los juicios de Dios vienen para la gente, pero también yo quiero decirle que aquel que delimita, a ese el Señor le va a ser como en el tiempo cuando la sangre fue puesta sobre los dinteles. Ahí donde estaba la sangre no aconteció nada. Amén. Tenemos 1 Samuel 7. Gloria al Señor. Vamos a ver. Tomó luego Samuel, ¿qué fue lo que tomó Samuel ahí dice la palabra? Una piedra y la puso entre, ¿y qué más? Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Y le puso por nombre, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Bueno, aquí está el asunto. Dice que viene Samuel y se para en medio de aquel lugar. Y se para en un lugar, entre un lugar que se llama Mizpa y un lugar que se llama Sen. Y pone que puso una piedra y le dijo a la piedra, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué puso simbólicamente este varón? Una piedra. Y el acto profético que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que tenemos que poner en nuestra casa, es una piedra. Usted agarrará una piedra y le va a decir Ebenezer, entre Mizpa y Sen. ¿Sabe qué significa Mizpa? Significa atalaya. ¿Qué significa Mizpa? Atalaya. Usted y yo somos los atalayas sacerdotales que Dios ha llamado para ponerle un límite al enemigo. Se puso en medio y dijo, aquí está, hasta aquí nos ayudó el Señor, entre la atalaya y Sen. ¿Sabe qué significa Sen? Significa diente de león, garra de león. O sea, el Señor lo manda a delimitar la tierra a Samuel y le dice, pondrás una piedra, hasta aquí nos ayudó el Señor, entre la atalaya y entre el enemigo que está ahí enfrente. Usted va a tomar una piedra, puede ser una piedra grande y una piedra chiquita, y usted le va a poner en su casa y va a delimitar y le va a decir, aquí, hasta aquí llegó la infidelidad, hasta aquí llegó el engaño, hasta aquí llegó la maldad, hasta aquí llegó el pecado, porque usted pone un hasta aquí entre lo que es el atalaya y el diente de león. Porque esa es la asignación que el Señor ha puesto para este mes, para este tiempo. Y esto es de entendidos. Y usted dirá, pero si entonces, por eso le puse el fundamento de la importancia de la piedra, de la roca. En el reino de los cielos, al llegar al cielo, ¿qué es lo que nos va a dar el Señor? Una piedrita que va a tener un nombre nuevo, que ni el hermano, ni la hermana, ni el tío, ni el primo, solo usted que la reciba entenderá el nombre que Dios le dará. ¿Ve cómo funcionan los actos proféticos? Por eso hemos establecido esta verdad sobre el significado de las piedras, el poder que Dios asigna a la fe que usted va a tomar en este acto profético. Entonces usted toma su piedrita y si el problema que ha estado pasando es deuda, usted va a delimitar y le va a decir, entre yo que soy el atalaya y el diente de león, pongo un límite a la deuda. Hasta aquí me ha ayudado el Señor, y usted declara la palabra sobre esa deuda. Pero si su problema son malas relaciones, usted toma la piedrita y la pone en su casa y delimite, le dice al enemigo, tus dientes más no me van a destruir mi vida, mis emociones, mis sentimientos. Hasta aquí llegaste. Y usted limita lo que el enemigo quiere traer sobre usted. Yo no sé cuántos están dispuestos a hacer este acto profético, pero el Señor ha delimitado para este mes y para este tiempo una puerta bidimensional que el que toma con fe y actúa va a poner un límite. Yo no sé si a ustedes les conté de que en mi casa había habido, frente a la calle, habían tenido una visión las personas, ¿verdad? Un espectro habían visto, y nos fuimos con unos hermanos a orar desde la calle, desde la entrada hasta la 3 de mayo. En toda esa zona, mis hermanos, no hubo muerte de gente.
por el COVID-19. Delimitamos entre la zona de ahí y el enemigo. Y una cosa más le voy a decir. Todo lo que ha sucedido no se ha dado ahí. Hace poco hubo una matanza ahí. Yo sé que se dieron cuenta que mataron a 5 muchachos ahí. No se dio en esa cuadra, se dio justo a la par de otra iglesia que está, de una iglesia que está a la par de la casa esa. Pero nosotros delimitamos y Dios le ordena, Dios le manda en este momento a usted que tome esta palabra, delimite su casa, delimite su familia. Yo no sé cómo estará usted, pero yo delimité mi familia que vive en la costa. Ahí donde vive mi abuela, mis tíos, comencé a enviar una palabra que podía pasar toda la tormenta, todo el diluvio, todo lo que sea, pero hasta aquí les ayudó el Señor, hacia esta zona, hacia esa casa, hacia esa familia, porque tenemos que delimitar. Entonces, ¿qué hizo Samuel? Colocó y dijo, no más. Él se puso como que esta es la frontera y de aquí para allá lo que quiera hacer, pero de aquí para allá tiene un límite, porque hasta aquí me ayudó el Señor. Hay otra versión de la palabra que dice, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Usted puede poner en esa piedrita esa palabra, Ebenezer, hasta aquí me ayudó el Señor. Entre ese problema y mi vida, entre ese problema y mi familia, entre esa circunstancia y la congregación. Amén. Ahí estaba viendo el versículo que Dios ha puesto para este remanente. ¿Qué dice? Nunca más habrá ruina en ti, dice. Mire qué tremenda esa palabra. Nunca más se oirá ruina en ti, dice esa palabra que está ahí en Isaías 60:18. Sino que dice, a tus muros, a tus atalayas, a las personas, a los intercesores, a los que oran, a los que buscan la presencia, llamaré ¿qué? ¿Qué llamarán los muros? ¿Cómo los llamará? ¿Cómo llamar a los muros? ¿Y a las puertas? ¿Qué le parece? Por eso esta congregación, cuando entra por esa puerta, simbólicamente usted dice, yo entro porque yo soy la puerta de alabanza. Porque Él ya me ha declarado que soy muralla de salvación. Miren, sin salvación no hay alabanza. La alabanza es el resultado de la salvación. Y cuando usted delimita, usted va a tener alabanza, porque hay salvación. ¿Salvación de qué? De la prueba, del diluvio, del derramamiento de agua, del juicio de las cosas que están pasando en esta nación. ¿Ve cómo funciona el reino de los cielos? Por eso la importancia de que usted sepa por qué las piedras son importantes. Así de que no importa qué tipo de piedra usted agarre. Si es posible, si aquí en lo que va en el camino usted se encontró una piedrita, agárrela. Y simbólicamente la piedra no va a ser el milagro. Es la fe que usted tiene en que Dios le está poniendo un símbolo que usted va a poner ahí. Determina. Hasta aquí me ayudó el Señor. Si el problema está en su trabajo, llévela en su trabajo. Colóquela ahí en la zona donde usted trabaja y diga, hasta aquí me ayudó el Señor. Esta piedra me va a servir para recordar, hasta aquí me ayudó el Señor. Y le pongo límite entre esto y lo que yo soy. Por eso es el tema que le he puesto, atalayas sacerdotales que ponen un límite al enemigo. Porque hasta ahí donde usted le permita llegar al chamuco, hasta ahí va a llegar. Hasta ahí donde usted tiene relación con el enemigo, hasta ahí se va a manifestar. Usted determina el límite. Usted determina el límite, amados. Usted determina el límite. Así que quiero cerrar este tiempo en Isaías 44. Isaías 44. Usted determina el límite. El límite. Gloria al Señor. Isaías 44. Versículo 21. Lo tenemos. ¿Qué dice? Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Mire qué cosa. Dios le había dado, Jacob tenía un nombre. ¿Qué significaba el nombre? Engañador. Y Dios le dice aquí, acuérdate y no me olvides, oh Israel, le menciona su nuevo nombre. Porque cuando somos salvos, amados, ya Dios no nos reconoce por el nombre que nos pusieron allá en el registro de las personas, sino por el nuevo nombre que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces reconoce aquí a Israel. ¿Y qué le dice? Yo deshice como una nube
tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes, ¿en qué? Alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y a Israel será glorificado. ¿Qué más nos dice ahí? Así dice Jehová tu Redentor, que te formó del vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que deshago, ¿qué más? Que deshago las señales de los que enloquezco, que hago volver, que desvanezco. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Bueno, ahí está la palabra. Quiero que se ponga en pie. Quiero que se ponga en pie. Ahí está la palabra. Hemos dado un acto profético. Dependerá de usted si toma la piedrita, la coloca en su casa y le dice: Señor, el día de hoy hago un Ebenezer en mi vida y le pongo límite a la tiniebla, le pongo límite a la desolación, le pongo límite a la opresión, le pongo límite a la depresión, le pongo límite a la maldad, le pongo límite a la violencia. Y usted delimita. Usted delimita, porque dice la palabra: yo deshago el agorero, yo deshago la brujería, yo deshago todo pensamiento de mal. El Señor le está dando una palabra ahora para que usted declare en su nombre, en su nombre, en su nombre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, amados. Jehová el Redentor de Israel. Oh Padre, ahora en el nombre de Jesús, Dios amado, ponemos un hasta aquí, Padre, a toda preocupación, mi Dios, por deudas. Ponemos un hasta aquí, Padre, entre mis paisén, Padre, entre mis amados hermanos que son las atalayas, Padre, colocados en este lugar, mi Dios, y toda tiniebla que se quiera levantar, Padre. Ahora en el nombre de Jesús, como iglesia en este lugar, Padre, ponemos un hasta aquí a la brujería, ponemos un hasta aquí a la hechicería, Padre, ponemos un hasta aquí a los agoreros, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, hay un límite en esta iglesia, Padre, hay un límite en esta calle, Padre, hay un límite en esta cuadra, Dios, hay un límite en esa avenida, Dios. Ahora, mi Dios amado, hay un límite entre los territorios de mis hermanos, en sus casas, Padre, en su familia, allá los que están viviendo en la costa, Dios amado, allá en los lugares, Padre, en la zona sur de esta nación. Ponemos un hasta aquí, Padre, ponemos una piedra Ebenezer, Padre, entre la injusticia y la justicia, entre la maldad y la bendición, Padre, y delimitamos, Dios, ahora por el poder de la palabra. Padre, usted dice que usted deshace, Padre, usted deshace las señales de los agoreros en el nombre de Jesús. Usted deshace ahora, Padre, en el nombre de Jesús, todo pensamiento de mal. Gracias, Rey de Gloria. Alce su mano sobre su hermano que tiene a la par y declare que está guardado desde su cabeza a la planta de su pie. Alce su mano ahí, y si usted le conoce su nombre, dígale el nombre, dígale: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendiga a su hermano y desde la cabeza a los pies delimítelo. Dígale: eres atalaya sacerdotal, y pongo un límite entre tu vida y la maldad, entre tu vida y el pecado, entre tu vida y la destrucción, entre tu vida y todo aquello que el enemigo quiere levantar. Delimite la vida de su hermano ahora en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Oh Rey de Gloria, así como Samuel lo hizo, Padre, hoy venimos delimitando, Padre, venimos delimitando, Dios amado, su pueblo, sus escogidos, sus santificados, aceptados en el amado Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Puede darle palmas al Señor en alabanza y adoración. Gracias, Padre, gracias, Rey de Gloria. Bendito su nombre, bendito su nombre, bendito su nombre, bendito su nombre. Alza su mano, alza su mano. Padre, gracias, gracias, Señor. Padre, pongo una señal de parte de Jehová Yahweh Sebaot.
en la mente y el corazón de mis amados hermanos, Padre. Ahora, Padre, toda señal que se quiera levantar, Padre, para robar lo que usted ha plantado esta noche de palabra en el corazón de mis amados hermanos, y entre la ejecución, Padre, de ese acto profético, la atamos, la reprendemos, la echamos fuera. Y declaro ahora por el poder de la palabra que es en Jesucristo, esperanza de gloria, que mis amados hermanos son benditos, Padre, en su salir, Padre, de este lugar y de regreso a sus casas, Padre de la gloria. Y que mientras llegan a sus casas, mi Dios, tu cobertura, Padre, su salvación, su libertad, Dios amado, va con ellos, y que al llegar a la casa, Padre, tengan, mi Dios amado, la determinación de poder llevar a cabo este acto profético, Señor, de delimitar físicamente sus casas, Padre, colocando una piedra, mi Dios amado, con el nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí me ha ayudado el Señor, y desde aquí pongo límite a todo aquello que usted ponga en sus corazones limitar, Dios amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale palmas al Señor. Dios me los bendiga, mis amados.